Puede tomar asiento en la presencia de Dios. ¡Qué victoria! Amén. Felicito a una de nuestras danzoras, Heidi, por esa danza. Yo siempre he creído que Dios nos ha llamado a ser provocadores. Nos ha llamado para cambiar el ambiente, la atmósfera, la circunstancia. Por eso el salmista decía: aquellos que pasan por el valle de la muerte, de la sombra, de la oscuridad y el dolor, lo cambian en una fuente de alegría. Mira qué interesante. Los que pasan por el valle del dolor lo cambian por una fuente de alegría. Tú tienes que ser un provocador para poder moverte en esa dimensión. Entonces, analízalo por un momento. Estamos hablando de que no importa la circunstancia que nos toque vivir. David decía: este es el día que hizo el Señor. ¿No te ha pasado que a veces el día que te toca vivir no lo categorizas como tu mejor día? A veces como que hoy las cosas no están corriendo como deberían de correr, ¿verdad? Muchos dicen: hoy me levanté por el lado contrario de la cama. Hoy las cosas no están a mi favor. Pero mira qué interesante. David decía, y esta revelación me llegó hace un tiempo atrás y lo comprendo, lo entiendo en plenitud y he hecho de esto un fundamento para mi vida. Y es que él dijo: este es el día que hizo el Señor. Me lo voy a gozar hasta el final. Me gozaré y me alegraré. Quiere decir que tu estado de ánimo no depende de la circunstancia. Tus circunstancias son transformadas por tu estado de ánimo. Yo no sé si usted vino a escuchar un predicador en esta hora. No sé cuál fue su actitud en esta mañana. Gloria al Señor. Siento deseos de predicar en esta mañana. Dile que está a tu lado: tu actitud cambia tu atmósfera. Eso yo lo he creído siempre. Es la actitud que usted tenga para enfrentar las circunstancias que usted enfrente en su día. Y yo creo que la expectativa y la anticipación es precisamente la atmósfera en la cual Dios le gusta provocar cosas diferentes. Cuando usted llega a un lugar con expectativa, algo va a pasar hoy. Yo no sé si usted vino con esa expectativa hoy. Yo como que no la siento mucho, porque como que usted está ahí, pues, un cultito más hoy. Servicio ahí, pues, vamos a cumplir con la rutina de levantarme un domingo y no sé. Si esa es su expectativa, pues puede ser que prediquemos 25 minutos y nos vayamos a casa y nada pasa. Pero si su expectativa es distinta en esta mañana, si la actitud que usted toma es diferente. Por eso es que un gran predicador dijo: la expectativa y la anticipación es el ingrediente, es la atmósfera, aleluya, constituida como la zona de los milagros. Quiere decir que un milagro no pasa por pasar, no, un milagro ocurre en zonas así como en Malchiquita, lugares de expectativa. Yo sé que Dios va a sanar hoy, eso allí para Dios. Eso para el Señor ahí en mi iglesia es normal. Hoy Dios va a transformar, hoy Dios va a quitar las cargas, hoy Dios va a bendecir mi vida, hoy Dios me va a llenar, hoy Dios me va a renovar, hoy mi vida va a ser diferente, aleluya. Es más, esta semana vine a cargar la batería, a llenar el tanque para el resto de esta semana enfrentar los desafíos que lance el enemigo en mi contra, y ya yo soy un vencedor. Aleluya. ¿Dónde están esa gente que vino con la expectativa correcta a la casa del Señor? Que dice: yo hoy soy bendecido. Hoy Dios me va a hablar de una forma extraordinaria. Quiero felicitar a un joven, más que ser un hijo también de esta casa, es un joven que admiro. He visto
su trayectoria, su esfuerzo y su dedicación. Y estuvimos orando por nuestro amigo, hijo también de esta casa, Jimmy Rosario. Fue parte de la cartelera este sábado. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver la pelea, pero estuvimos orando por él aquí y sé que muchos también estuvieron orando por él, declarando una palabra de Dios también sobre su vida. Y ha sido, ¿verdad?, grande lo que Dios está haciendo con la juventud de esta casa. Y quiero felicitarte, Jimmy. Yo sé que todo esto ha sido parte también de un esfuerzo. Fue su primera pelea profesional. Gloria al Señor. Y yo dije, pues arrancate bien, porque 1 minuto y 26 segundos ya lo había noqueado. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo vi el knockout. Knockout. Y lo primero que hizo fue que se tiró de rodillas y glorificó el nombre de Dios. Entonces, estas cosas son las que hacen la diferencia. Estas son las cosas que nos van a llevar. No es llegar al éxito, es que te puedas mantener y mantener en un estado de humildad. Y yo le decía ahorita a Jimmy, Dios sabe lo que hace, porque yo sé que esto es un sueño que Dios ha puesto en tu corazón y Él sabe cómo hace lucir un hijo delante de aquellos que están observando y están mirando. Yo sé que eso era una cartelera bien importante y obviamente pues fue la noche de Verdejo. Definitivamente que la audiencia, la exposición que se le pudo dar y saber, ¿verdad?, que un joven muy talentoso, lo conozco desde que era un bebé, gloria al Señor. Y hoy poder ver lo que Dios está haciendo también en su vida, jamás pensé que Dios te iba a llevar a ese lugar. Y no solo eso, sino que tienes un talento increíble, Jimmy. Te felicitamos y la Iglesia Casa también de Restauración te apoya y está contigo. Vamos a ver si para la próxima nos metemos todos allí. Alaba. Y todos te vamos a gritar, Jimmy. Amén. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Ese es el invitado especial. Felicito a todas las visitas que nos acompañan por primera vez. Es un honor y un privilegio que puedan estar con nosotros. Estoy convencido que no solo has llegado a una buena iglesia, a un lugar donde hay un pan fresco, donde la presencia de Dios se hace notoria, sino que lo más importante es que has llegado a un lugar donde tendrás la oportunidad de conectarte con tu Creador, con aquel que tiene propósitos, con aquel que te ha señalado para un tiempo que es perfecto. Entonces, lo que hace especial este lugar, mucho más allá de cada uno de nosotros que es especial, es que la presencia de Dios está aquí. Es que el Espíritu Santo marcó este lugar y este ministerio y lo ha hecho diferente. Amén. Y ha puesto un ingrediente y ese es el que hace la diferencia. Y yo cuando conocí a ese y choqué con ese, amén, no importa todo lo que yo era o las conductas que yo practicaba, Dios no estaba viendo la condición, Dios estaba viendo mi propósito. Dios estaba viendo el llamado que había puesto sobre mi vida. Por eso es que la realidad decía todo lo contrario a lo que Dios estaba creyendo y no todos lo podían ver, pero un día choqué, amén, con la cruz, aleluya. Y cuando tú chocas con la cruz, estás, aleluya, exponiéndote, gloria al Señor, a ese sacrificio perfecto, porque dice que allí en aquella cruz fue anulada toda acta de decreto, de sentencia, de muerte, de fracaso, de miseria. Dice que allí se rompió por un sacrificio que fue perfecto y dice que allí, aleluya, Él nos perfeccionó y nos santificó por una sola ofrenda. Quiere decir que en aquel lugar se nos otorgó una posición que no era accesible. Amén. No era accesible, no había oportunidad para que el hombre pudiera tener relación con Dios, pero en aquella cruz se rompió toda aquella barrera. Dice que el velo fue rasgado y ahora no había necesidad, gloria al Señor, de rituales
y anualmente, una vez al año, el sacerdote tenía que ir al lugar santísimo y allí ofrecer una ofrenda, porque para expiar, tapar los pecados que habían cometido ese año. Pero no los borraba, se estaban acumulando. Pero una vez que Jesús se entregó como una ofrenda perfecta, dice que Él borró. Y lo bueno es que cuando algo se borra es que ya no se recuerda. Por eso Él dijo, los pecados están en la profundidad del mar y ya yo no me acuerdo de ellos. Es que eso fue borrado. Y cuando usted entiende que algo tiene el poder para borrar, tiene el poder para limpiarte, tiene el poder para renovarte y para restaurarte, usted es una nueva. ¿Cuántos son una nueva criatura en esta mañana? Nueva criatura. Ya no hay nada. Ya el diablo no te puede acusar. Ya Satanás no te puede oprimir. No te puede decir, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Y dice, bueno, yo no sé de qué tú estás hablando, porque hace tiempo que Dios me perdonó y ni Él mismo se acuerda. Quiere decir que ya yo soy un hombre y una mujer. Todo lo que usted era no debe de importar, es lo que usted es hoy y será de hoy en adelante. Eso es lo que hace el poder de la sangre de Jesús sobre un hijo que se ha humillado y sobre todo que ha propuesto caminar a la luz de la palabra. Y hoy quisiera darle continuidad, una secuela a lo que hemos estado ministrando por esta semana. Hemos constituido este mes de abril, gloria a Jesús, como el mes de la gracia. Diga, el mes de la gracia. No es que este mes solamente vas a vivir en gracia, no, es que hemos querido hacer una proclamación profética para que podamos entender proféticamente, y hemos hecho una declaración sobre este mes como un mes de gracia. Y cuando usted profundiza en la magnitud de la palabra o en la profundidad de ella misma, te das cuenta que cuando se habla de gracia se habla de favor. Y todos los hombres que en la Biblia alcanzaron favor recibieron descanso, recibieron restitución, recibieron retribución, recibieron restauración. Aleluya. Recibieron cosas muy poderosas que no tenían en sus manos. Hombres que vivieron en el favor a tal punto que cuando Job, después de perderlo todo, dijo, si me hicieras como en los días de mi juventud. En su proceso de dolor, él dijo, si yo volviera a vivir como yo viví en algún momento, como cuando el favor, la gracia tuya estaba sobre mi tienda, sobre mi vida, sobre mis posesiones, sobre mis hijos. Es que no hay un lugar más hermoso que estar bajo el favor, bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el amor y la presencia del Señor. Entonces él lo pudo entender y dice que se le fue restituido y retribuido 2 veces más lo que en algún momento él tuvo. Porque cuando se revela la gracia, a tu vida, cuando comienzas a entender el propósito, la esencia de ella misma, y te comienzas a mover en esa dirección, no simplemente vas a comenzar a vivir de esa forma, sino que tu forma de pensar va a ser transformada. Y hoy quisiera hablar un poco sobre mentalidad. Diga, mentalidad de gracia. Dígalo de nuevo, mentalidad de gracia. La semana pasada estuvimos hablando sobre ser liderado por la gracia. Porque la gracia sabemos que es un favor que no era merecido para nosotros. Y Jesús en un momento habló y declaró, ¿sabes qué? Yo soy la máxima expresión de la gracia de Dios sobre la faz de la tierra. El que me tiene a mí tiene la gracia. El que me tiene a mí tiene la salvación. No sé si usted sabía que la palabra salvación viene de un contenido de 5 cosas importantes. La palabra salvación es retribución, sanidad, libertad, prosperidad y sobreabundancia. Qué interesante la palabra soteria.
buscas la palabra salvación, es soteria. Y la palabra soteria representa cada uno de esos elementos. Quiere decir que cuando usted acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador, no solamente usted está recibiendo salvación de su alma, usted está recibiendo perdón, usted está recibiendo sanidad, usted está recibiendo abundancia, libertad, prosperidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso cuando Jesús sanó a aquella mujer del flujo, le dijo: tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. ¿Cuántos lo entienden? Tu fe te ha sanado, te ha salvado. Pero ven acá, ¿acaso el milagro no fue sanarla? ¿Por qué le dijo: tu fe te ha salvado? Porque tu fe ha provocado soteria. Lo que le estaba diciendo, la salvación ha llegado a tu vida. Y cuando la salvación llega, ella identifica en qué área hay necesidad, en qué área me puedo manifestar, en qué área me puedo glorificar. Por eso es que cuando usted viene a la casa de Dios y acepta a Jesús, si es que tenía depresión, Él viene a traer libertad. Si es que tenía problemas financieros, Él viene a traer prosperidad. Si es que usted estaba viviendo una vida de fracaso, Él viene a traer abundancia. Si es que usted estaba viviendo una vida de miseria, Él viene a traer, aleluya, restauración y retribución. Aleluya. ¿Cuántos dicen: yo soy salvo? ¿Cuántos dicen: la salvación me cambió? ¿Cuántos dicen: la salvación me renovó? ¿Cuántos dicen: la salvación me hizo diferente? Entonces es importante que entendamos las dimensiones de cómo opera la gracia. Segunda de Pedro capítulo 3. Pedro hace una declaración, y Pedro es este mismo que había fallado. Pedro es el mismo que en algún momento negó a Jesús. Pedro es el mismo que cometía faltas. Pedro es el mismo que bueno, usted conoce la historia de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que más dolores de cabeza le dio a Jesús. El hombre que en un momento le dijo: no, yo te amo y estoy contigo hasta lo último. Pedro, ¿tú estás seguro que me amas? Sí, yo te amo. Pedro, ¿tú estás seguro que tú me amas? Y 3 veces le hace la misma pregunta, porque él sabía que 3 veces le iba a negar. Pero por 3 veces él le dijo: mi amor estará ahí para ti. En un momento le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Pero ya yo he rogado al Padre. He rogado al Padre para que tu fe no falte. Mira qué increíble esta declaración, porque le estaba diciendo: Pedro, yo sé que tú vas a fallar. Pedro, yo sé que tú me vas a negar. Pedro, yo sé que en tu humanidad tú vas a cometer errores en el transcurso de tu conversión. Yo sé que tú en algún momento vas a intentar dar el 100 y no vas a llegar ni al 30. Pero él le dijo: ¿sabes qué? Yo te amo tanto que ya yo hice provisión por ti anticipada, para que cuando el diablo venga a acusarte, él entienda que tú no estás solo en el juicio, que yo soy tu abogado y que ya yo pagué un precio por ti. Por ende, cuando te humilles y te arrepientes, ahí estoy yo para mostrarte mi perdón, para mostrarte mi amor y para mostrarte mi restauración. Entonces eso es gracia. Eso es gracia. Es vivir bajo el favor de Dios. Es entender de que usted no está haciendo algo para que Dios haga algo. No, ya Dios lo hizo. Y ahí es que se tienen que romper todas esas estructuras mentales donde pensamos que lo que yo hago le añade a lo que Dios quiere traer sobre mi vida. Mire, lo que usted hace no le añade nada a Dios. No le añade, no le quita, no le resta a su salvación. Usted es salvo por fe, porque fue justificado. Y cuando usted comprende la justicia de Dios, usted es reposicionado en una nueva posición para que se pueda acercar a esa gracia y vivir bajo ella y entender: Dios está aquí para cubrirme. Ahora es necesario que nuestros pensamientos se alineen a la gracia, y hoy vamos a hablar un poco sobre esto, porque podemos estar en la posición, podemos tener el beneficio, y como decía ahorita, creo que la pastora hizo mención y Rosa le
hizo énfasis y hablaba sobre no podemos beneficiarnos sobre algo que realmente no tenemos el conocimiento de cómo opera, cómo funciona. Entonces queremos hablar un poco sobre esto, porque es necesario que entendamos y tengamos la mentalidad alineada, porque ahí es que está el detalle. Dios sacó el pueblo de Egipto y ya eran libres o habían sido libertados, pero todavía la mentalidad estaba en Egipto. Todavía soñaban con la comida de balde y con la miseria y con la esclavitud y entonces Dios tuvo que romper y cambiar. Ya no era simplemente la libertad física, ahora era la libertad emocional, la libertad mental. Y tenemos que vivir y ser libres en el área de cómo nosotros debemos de pensar, cómo nos proyectamos, cómo nos vemos delante de Dios. Y no solo eso, sino que también la mentalidad de gracia es aquella que siempre ve que hay algo más. La mentalidad de gracia no es escasa. La mentalidad de gracia no es limitada. La mentalidad de gracia no es conformista. Entonces yo tengo que aprender a que el Dios que yo le sirvo es un Dios de sobreabundancia. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y cuando nosotros operamos en el nivel de la revelación de la gracia, nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Ya no nos vemos igual. Ya no nos conformamos con lo que le damos, porque decimos: yo sé que yo le puedo dar más a Dios. Yo sé que puedo crecer más. Yo sé que puedo vivir más. Yo sé que puedo, aleluya, expandir mis conocimientos aún más. Yo sé que puedo vivir en una dimensión aún más profunda con el Señor. Eso lo provoca la gracia. Porque es precisamente ese asentamiento mental del que no puedo, no lo voy a lograr, yo creo que no soy capaz, no creo que Dios me haya escogido para esto. Es precisamente eso, una mentalidad de esclavitud, desde una posición de libertad. Es como el elefante, lo entrenan desde chiquito, le amarran una cadena a un tronco, a un árbol fuerte, él se trata de zafar y como no puede se lastima, y ya automáticamente que se lastima y se da cuenta que no puede porque el árbol es más grande que él, crea un pensamiento que dice: jamás podré zafarme de esta cadena. Él crece creyendo eso. Lo que él no sabe es que el cuerpo se desarrolla, desarrollando una fuerza tan potente que cuando está en su pleno desarrollo de madurez, él tiene el poder para arrancar el árbol. Pero por cuanto un día se puso un pensamiento, porque lo intentó y no le funcionó, ahora él vive con ese pensamiento por el resto de su vida. Así es que es precisamente la gente de los circos entrena a los elefantes. Y tú dices: pero ¿cómo es posible que ese elefante tan grande lo tengan amarrado a una cuerdita chiringa y a una estaquita en el piso? ¿Acaso él no puede romper la estaca, arrancarse de ahí? No, es que él tiene un pensamiento que dice que una vez intentó arrancar la cadena y no pudo, por ende jamás lo ha vuelto a experimentar o jamás lo ha vuelto a intentar. Yo no sé, pero yo vine a profetizarle a alguien en esta hora, a decirle: aleluya, vengo a abrirte los ojos, vengo a decirte que tú eres mucho más de lo que tú has visto. El diablo te ha querido hacer ver, aleluya, dentro de ti hay un hombre y una mujer poderosa de Dios para hacer cosas grandes. Y en la gracia, la ley te dice no, la ley te puso una cadena, la ley te dijo hasta aquí, la ley te dijo no te vas a levantar y no te vas a desarrollar y serás producto de un espectáculo, de un circo. Pero yo vine a libertar a alguien en esta hora y a decir:
decirle: tú eres más de lo que pudo haber dicho la estadística, tú eres más de lo que pudo haber dicho el enemigo, tú eres mucho más de lo que pudo haber dicho Satanás. Y aún aquellos que no creyeron, aquellos que te lastimaron, tú eres la expresión máxima de Dios sobre la tierra. Y Dios te trajo a este lugar para que ese potencial fuese desarrollado para su gloria, para su honra, para su poder, para su autoridad, y tú fueses el recurso de Dios para cambiar a Puerto Rico. Alguien dígame. Dile al que está a tu lado: eres el recurso de Dios para cambiar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Pedro le dice, el mismo que te estoy hablando, que vivió en cadenas de esclavitud, prisionero, pero un día fue libre. Un día fue libre y ahora escribe y dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Está hablando del fundamento de la gracia. Está hablando sobre el principio en el cual nos estamos moviendo. Está hablando sobre la revelación del amor y el pacto de Jesús. Está hablando sobre entender la magnitud de lo que hizo Dios por nosotros en la cruz del Calvario. Está hablando de la posición que se nos entregó y la identidad que se nos dio, junta con la autoridad que Dios nos entregó a nosotros como hijos de Él para vivir en su reino y manifestar su poder. De eso es lo que está hablando. Está hablando de no volváis a caer otra vez a estar sujetos a la esclavitud cuando ya tú eres libre. No estar sujetos al pecado cuando ya Dios te libertó de él. No estar sujeto a esa pasada manera de vivir cuando Dios te hizo nuevo. No estar vuelto sujeto a esos pensamientos de error, de fracaso, de acusación, aleluya, de autocondenación, cuando realmente Dios te renovó, Dios te hizo libre y Dios te limpió con sus, aleluya, su preciosa sangre. Alguien que diga: estoy limpio por la sangre. Fui limpio por la sangre. Eres limpia por la sangre, mujer. Eres libre de esa acusación, de ese pasado que te acusa, de esos fracasos del pasado, de esas puñaladas que posiblemente recibiste. Hijo de Dios, eres libre, eres libre. Satanás te hizo creer que ibas a vivir una vida aprisionado, sujeto a la esclavitud, sea a los vicios, sea a mil cosas, porque en algo estábamos amarrados. De alguna cadena el Satanás nos tenía como presos y prisioneros. Pero ¿sabes qué? Yo vine a decirte: ese no era tu lugar. Yo vine a decirte: Dios no te separó, Dios no te escogió para eso. Dios te hizo libre para que vivieses en su libertad, y en su libertad pudieses, aleluya, convertirte en uno que anunciara las buenas noticias de que un día andaste preso, de que un día andaste, aleluya, prisionero en miseria y en dolor, y hoy Dios te ha hecho libre. Y esa es la libertad que Él quiere que hablemos. De esa es la libertad que Él quiere que nosotros pronunciemos. Yo fui esclavo, aleluya, la ley me había condenado, pero la gracia me restauró, la gracia me libertó, la gracia me hizo nuevo, la gracia me renovó, y esa es la gracia que hoy queremos pronunciar. Ahora Pedro dice en el verso 18: antes bien creced, diga creced en la gracia. Quiere decir que la gracia es algo que se revela, pero yo tengo que desarrollarme en ella. Es necesario que yo me desarrolle en esa gracia. ¿Y cómo me voy a desarrollar en la gracia si no es por adquirir el conocimiento de esa gracia? El medio de cómo opera la gracia, cómo trabaja la gracia y cómo ella misma me va a restaurar.
Y tenemos un problema con esto porque si no tenemos una gracia que ha sido manifestada y revelada a nuestras vidas, en el momento que fallemos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, le fallemos a Dios, vamos a estar día y día orando por cosas que hace rato ya Dios perdonó. Ay, Padre, mira lo que yo hice. Y al otro día vas a la presencia de Dios, Señor. Y pasa una semana, Padre. Y yo me imagino a Dios, ¿de qué tú hablas? Hace una semana y media que yo te perdoné. Es más, hace 2000 años yo hice un pacto y derramé mi sangre como sacrificio para libertarte de eso. Ya yo anticipadamente, aleluya, pagué por tu deuda. Si no cambiamos esta mentalidad, vamos a vivir esclavizados, autocondenándonos nosotros mismos porque somos imperfectos, porque somos incapaces, porque constantemente tenemos una naturaleza que es débil, es pecaminosa. Por ende tenemos que tener un asentamiento mental de cómo opera y se desenvuelve la gracia. Pedro decía, es necesario que ustedes crezcan en la gracia. Pero mucho más también dice, crezcan en el conocimiento. Diga conocimiento. Dile que está a tu lado, mentalidad de gracia. Hablaba la semana pasada y decía que la palabra gracia, el favor inmerecido, viene de la palabra cariz. Diga cariz. Y dije que cariz es la palabra de la cual, obviamente, la palabra cariz, que es favor, es la misma palabra que se usa para carisma. Una persona que tiene carisma, tiene dones. Una persona con gracia. Aleluya. La gracia es capaz de cambiarlo todo. Ayer veía unos capítulos de American Idol y yo decía, vea que este hombre no es tan talentoso, pero tenía gracia. Y gente que no tenía el talento más impresionante, pero por cuanto tenían gracia, fueron aprobados y se les dio la oportunidad de participar del evento. Y yo me quedaba pensando y yo decía, si mi pueblo o Jesús, el Espíritu me hablaba y dice, si mi pueblo entendiera el poder de la gracia. Aleluya. Diga conmigo, hay poder en la gracia. Gracia tiene que ver con favor. Es aquello que se otorga o ocasiona placer, delicia. Es una actitud, diga una actitud favorable. Dígalo, actitud favorable. Dios habló sobre dos cosas. Dios, crecete en gracia y crecete en conocimiento. Y hoy quiero hablar sobre la mentalidad de gracia. Mentalidad de gracia. Dígalo de nuevo para que se te grabe. Diga mentalidad de gracia. Cuando hablamos de conocimiento, primeramente, esa palabra viene de la traducción griega y se traduce como gnosis y significa buscar saber. Diga buscar saber. También significa búsqueda, significa también investigación. Y una de las cosas que Pablo le hacía referencia a su pueblo era, es necesario que se expandan, que crezcan en la gracia, pero más que todo que también entiendan el conocimiento, que investiguen, que busquen en profundidad, que no simplemente puedan buscar, sino que busquen con el objetivo de entender, porque tú puedes conocer y no entender. Tú puedes conocer de que hay una solución, pero no entender cómo salir de esa situación o esa circunstancia que estás viviendo. Pues entonces es necesario entender el medio de operación de cómo
cómo debe de trabajar la gracia. Y para hacer esto es necesario que nosotros entremos en búsqueda. Se define como el profundo, engrandecido y perfecto conocimiento moral. Y obviamente conocimiento es entendimiento, inteligencia y razón natural. Nosotros no merecíamos nada bueno por nosotros mismos. Ahora, al estar en Cristo y en su justicia, Dios determinó bendecirnos. No tenemos que esforzarnos por independizarnos de Dios, mereciendo bendición por nuestras propias obras. Tenemos que centrarnos en recibir de Él todo lo que necesitamos. Creo que cuanto más conscientes estemos de esta justicia, tanto más favor inmerecido de Dios tendremos en nuestras vidas. En otras palabras, a la medida que se expanden mis conocimientos en la gracia, tengo acceso al favor inmerecido. Qué increíble. Por eso es que dice la Escritura que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento se describe como ignorancia. Un estado de ignorancia te mantiene en un estado de esclavitud, porque el conocimiento se vuelve poder en aquel que se le ha otorgado. Por ende, tenemos que centrarnos en recibir el todo, diga el todo de Dios. Creo que cuanto más conscientes estemos de la justicia, tanto más favor y merecido de Dios tendremos en nuestra vida. Cuando esa voz acusadora te recuerde todo lo malo, todos tus defectos, ese es justamente el momento donde tienes que volverte a Jesús y escuchar su voz, porque ella te preparará. Esa es la verdadera batalla de la fe. La pelea de la fe es pelear por creer que la fe y no las obras te justificarán. ¿Cuántos podrán entender eso hoy? Lo repito de nuevo. La verdadera batalla de la fe, la pelea de la fe es pelear por creer. Diga, pelear por creer. Diga que la fe y no las obras me justificarán. Es la fe, no las obras. Por eso es que usted puede tratar de cambiarse el look. Alábalo. Y eso es obra. Porque es el esfuerzo de un hombre. Se puede quitar esto, ponerte aquello, ponerte aquí. Posiblemente hoy yo me miré en el espejo y como me quité la barba dije, hoy yo me siento más espiritual hoy. Eso diría yo hace 10 años atrás. Yo pensaba que la espiritualidad estaba basada en un esfuerzo. Eso es obras. Me tumbo acá. No, hermano, me la tumbé porque me la quise tumbar. Pero la unción no está ahí. Es más, la pastora me dijo, llama. Y yo me reí. Esta pastora no está fácil. Pero, ¿qué implica esto? Que Dios desea que nuestro asentamiento mental sea que transformado a la medida que nosotros nos exponemos. Esa es la verdadera batalla. Creer que es la fe, no las obras, las cuales me van a justificar. Pablo hablando de sus propios logros bajo la ley. Mire qué interesante. Pablo hablando bajo sus propios logros bajo la ley. Dijo que todos estos logros los consideraba como estiércol. Al fin de ganar a Cristo y encontrarse unido a Él. Él dijo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino aquella que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Filipenses 3:9. Aleluya. Hay una declaración que él dijo, es necesario estar unido a Él. Y en Él, en Él soy aprobado por Dios. Mire lo que dijo, en Él soy aprobado por Dios. No por seguir la ley,
sino por la fe en Cristo Jesús. Porque dijo, la aprobación viene de Dios y es por la fe. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte, diga, aprobado. Pero dijo, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra aprobado es dokimos y significa considerar aceptable. Procura considerarte aceptable. Mira qué cosa. Todo está en tu mentalidad. Porque si no entiendes la magnitud de lo que Él hizo por ti, vas a tratar de tú hacer algo para tratar de añadir. Y eso es lo que pasa, que cuando desconocemos la gracia, recurrimos a la ley. Hoy yo no oré. Estoy en pecado hoy. Ahora, no voy a usar ese conocimiento porque el que conoce la gracia ora. ¿Ves cómo todo crea un balance, un equilibrio perfecto? Ahora, el hecho de que no pude orar hoy no me aleja más de Dios. O yo estoy más cerca de Dios ahora que lo busco, que cuando vivía en el mundo, en el fracaso, en la droga, en la miseria. Dios estaba tan cerca entonces como lo estaba ahora, porque esto consiste en una actitud del corazón. Aunque yo vivía en el pecado y esa era mi condición, la Biblia dice que Él está cerca de los humildes. Entonces Él sabe salir el sol sobre el bueno y el malo. Su favor está expuesto para todo aquel que lo quiera recibir. Y aunque yo vivía en un estado de pecado y pecaminoso, mi corazón, dentro de todo, había un temor, había un deseo, había un respeto a Dios. Aleluya. Y ¿sabes qué? Aún yo viviendo en ese estado, Dios estaba cerca de mí. Yo me recuerdo que yo oraba, no oraba en las direcciones correctas, pero oraba estando en mi condición de pecado. Y le decía, Señor, líbrame de esta. No permita que me pase esto. Y la misericordia de Dios es tan extensa que estaba conmigo para librarme, para cuidarme. Y después que yo llegaba al otro lado, decía, yo no soy merecedor, porque yo viviendo esta vida de pecado, te estoy pidiendo a ti, no dándote yo algo. Y entonces pensaba que era que para que Dios me diera algo, yo le tenía que dar algo. Y Él le dijo, no, espérate. Eso es obra, eso es ley. Ahora es por gracia. La idea de la gracia y el favor inmerecido es que yo te doy algo que tú mismo no me puedes devolver, si no, no es gracia. Aleluya, dale un aplauso al Rey. Dile que está a tu lado, considérate aprobado. La Biblia dice que tenemos dos tipos de justicia. Hay dos tipos de justicia. La que proviene de tu obediencia y de tus esfuerzos por conseguirla. Esta es la justicia que es por las obras de la ley. La repito, la que proviene de tu obediencia y la de tus esfuerzos por conseguirla. Esta es la justicia que es prominente de las obras de la ley. Número 2. Pero la segunda es la que viene de la fe en Jesucristo. Esta es la justicia que es por la fe. Diga, por la fe. Y fe, lo he explicado múltiples veces, que la fe es persuasión y es convicción provocada por una palabra dada por Dios. Eso es fe. La palabra fe es mucho más que creer. Hebreos 11:1 habla sobre la analogía de la fe. Y dijimos, no, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es una analogía. Eso no define la fe en absoluto. La analogía de la fe en Hebreos 11:1 nos presenta que la fe es creer.
Pero creer es simplemente el inicio de tu fe. Si vamos a Santiago capítulo 2 versículo 8, nos damos cuenta que dice la palabra que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y esa palabra obras es acción correspondiente. Ergon, la palabra en griego ergon significa acción correspondiente. Quiere decir que si yo no tomo una acción correspondiente a la palabra que Dios me ha dado, ya deja de ser una fe viva y se convierte en una fe muerta. Por eso es que Dios te habla, tú caminas. Eso es fe. Fe es que Dios habló, yo voy a dar un paso. Por eso es que cuando Dios te habla en fe, tú no estás mirando la billetera a ver cuánto tienes, el banco, déjame chequear cuánto dinero tengo para hacer ese proyecto que Dios me está demandando. No, güey. Si Dios dijo, lo voy a hacer por encima de la chequera, lo voy a hacer por encima de tus recursos, lo voy a hacer por encima de tus habilidades, lo voy a hacer por encima de tu capacidad humana, lo voy a hacer por encima de tu potencial, lo voy a hacer por encima porque has creído. La fe cambia el panorama porque cambia tu mentalidad. Cambia la mentalidad para saber que usted no depende de usted, usted depende de Dios. No es su esfuerzo, es el esfuerzo de Dios. Por eso es que esa obra, la palabra obra es acción correspondiente. Es todo. No es que usted se justifica por obras, pero Dios ve la actitud del corazón. Dios ve cómo usted sabe que en el momento cuando falte, usted se mueve en fe para decir: Señor, yo sé que tu palabra establece que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo me he movido en fe. Yo te he honrado. Yo he sido íntegro con mi diezmo, con mis ofrendas. Yo he hecho la parte que me corresponde a mí. Por ende tengo acceso y tengo derecho al beneficio. Aleluya. Tengo acceso porque me he movido con las llaves del reino para cambiar el ambiente y el contorno de lo que me rodea. Es una ley, aleluya. Cuando usted se mueve en el principio de esa ley, su mentalidad comienza a cambiar. Usted se da cuenta que usted no necesita, aleluya, tomar juicio en sus manos, aleluya. Usted simplemente se mantiene firme caminando. Dios hará justicia por usted. Dios hará justicia por usted. He sabido de momentos donde yo no he tenido que decir ni una sola palabra. Y quizás he tenido deseo de decir, pero Dios ha hecho justicia. Y ha puesto a su siervo y a su sierva, mira, en alto, dejándole saber: yo soy Jehová, el Dios de toda justicia. Aleluya. Romanos 5:1 dice: justificados pues porque por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces es creer. Es creer. Creer y caminar en pos de la palabra que Dios ha dado, la que me da acceso a ese favor. Pues esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Yo tengo la fe, gloria al Señor, y Dios ha puesto algo en mi corazón. Y por cuanto yo tengo la fe y he sido persuadido y estoy convencido de la palabra que Dios me ha dado, me voy a mover, porque una convicción y una palabra dada por Dios va a provocar que usted se movilice. Y esto es interesante porque una vez usted cree y es persuadido por la palabra, hay áreas en tu vida que en tus propias fuerzas no había forma de usted poder cambiar por usted. Es más, usted no tenía dominio propio, usted no tenía fuerza de voluntad para hacerlo por sus propias fuerzas. Pero por cuanto ahora se está moviendo en fe, aleluya, Dios te da la posibilidad. Por eso es que yo decía muchos años atrás: ¿y cómo yo voy a ser libre de esto? Del mundo, de la calle, de la droga. Y decía, a mí todo eso me gustaba. ¿O usted piensa que usted pecaba porque? No, porque es que el diablo, mira hermano, a usted le gustaba.
Déjese de mentira. No, porque yo lo hacía, pero eso no me gusta. Mira, no sea mentiroso. El pecado le gusta la carne. El pecado le gusta pecar. Perdóname, la carne le gusta pecar. Eso lo edito después. La carne le gusta el placer, el deleite. Por eso cuando usted entra a una vida espiritual, pues entonces ya los deleites ya no van en pos de tu carne, porque ahora Dios te da dominio para dominar esa carne. Eso es gracia. Te da la autoridad, ya usted no es esclavo del pecado. Ahora el pecado tuvo que soltarlo, gloria al Señor, porque ahora usted tiene otro tipo de mentalidad. Ya yo no tengo que vivir de esa forma. Yo no nací para ser de esa forma. Dios me hizo hombre y yo voy a comportarme como un hombre. Yo voy a vivir como un hombre. Dios me hizo mujer, yo voy a vivir y me voy a comportar como una mujer. Aleluya, la ciencia, esto, lo otro, los estudios, los psicólogos podrán decir una cosa. No, Dios hizo hombre, Dios hizo mujer. Aleluya, gloria al Señor. Y yo me voy a comportar como lo que Dios hizo, como lo que Dios creó. Y si dice la Biblia que yo soy libre, yo me voy a comportar como un libre. Si Dios me dijo que yo soy bendecido, me voy a comportar como un bendecido. Si Dios me dice que ya yo me he enriquecido de su gracia, me voy a comportar como un enriquecido de la gracia, del poder y my God, me voy a considerar aceptable. No soy merecedor. Y es cierto, usted no es merecedor, pero esa es la gracia. Ahora no vivas en la gracia y dices, no, yo no merezco esto, yo no merezco. No. Disfrútatelo. Disfrútatelo. Si yo te regalo ahora un billetito de 100. Nadie dijo amén, gloria a Dios. No, pastor, mira, muchacho. Y cada vez que saque el billete para pagar, no, chico, pero ¿por qué? Mira, hermano, disfrútalo. Usted nunca ha visto a alguien que lo van a bendecir. No, mira, no haga eso, chico, pero no lo haga. Pero ¿por qué no? Recibe la bendición. ¿Cómo vas a rechazar la bendición de Dios? Y a veces es hasta orgullo. Ellos en necesidad. Mira, no te atrevas. ¿Cómo que no me atreva? Si Dios te quiere bendecir. Y el cajo jalando paja y tú, no, muchacho, no, mira. Y Dios tocando al hermano para darte 20 pesitos y tú acá, no, yo no soy merecedor. Mira, hermano, diga, wow, gracias. Yo recibo esa bendición. Yo recibo la provisión. Eso se llama mentalidad de gracia. Porque usted le está diciendo, Señor, gracias por tu sacrificio, porque realmente yo, entendiendo ahora el plan completo y el panorama, yo no tenía derecho a esto. Pero no me lo voy a vivir ahora en condenación. No, mira, no, voy a disfrutarme el evangelio hasta lo último. Hasta que me venga a buscar, gloria a Dios, en la nube. Hasta que Él venga a levantar así. Yo me lo voy a disfrutar completo. Gloria al Señor. Yo voy a disfrutar las bendiciones. Yo voy a disfrutar las victorias. Yo voy a disfrutar, gloria al Señor, cómo Dios me va a abrir los cielos. Cómo Dios me va a llevar a lugares que yo no merecía. Cómo Dios me va a dar cosas que jamás yo pensé que eran posibles estar en mis manos. No, me las voy a disfrutar hasta lo... Dice que a uno se le da riqueza y no se le da la facultad de disfrutarla, mientras que a otro se le da la riqueza, se le da la bendición, se le da la provisión y se le da el derecho de disfrutar todo lo que se le ha dado. Dile al que está a su lado, me lo voy a gozar completito. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Rey. Esto tiene un fundamento sólido e inconmovible, porque es increíble saber que no simplemente dentro de estas dos justicias sabemos que hay un esfuerzo que de una es prominente de la ley y involucra el esfuerzo, las obras del hombre, mientras que
La segunda justicia es prominente de la fe. En este fundamento sólido e inconmovible entendemos algo que es clave. Que la primera fue fundamentada en ti, en tu capacidad para cumplir la ley, pero la otra está basada en la roca de la eternidad que es Cristo. La primera puede darte la confianza ocasional de pedir favor de Dios dependiendo de si percibes o no de si percibes o no que te hayas portado bien. Por eso es que cuando es por tu esfuerzo, tú dependes de ti. Si me porto bien, las cosas buenas me pasan. Si no me porto bien, las cosas buenas no me van a pasar. Pero cuando usted cambia esa mentalidad y usted dice, ¿sabes qué? Me porte bien o no me porte bien, aleluya. Bueno, no es que no te vas a portar mal de ahora en adelante, pero me porte bien o no tan bien en mi naturaleza humana hablando. ¿Sabes qué? Dios no va a usar eso y no se va a limitar para hacer lo que tiene que hacer conmigo, porque esto es por fe. Su justicia es el derecho que tienes al favor inmerecido de Dios. No permitas que ninguna voz impida eso. La gracia es un regalo gratuito. Y para que pueda ser manifestada o manifiesta, la ley tenía que ser enviada. Lo voy a volver a repetir. La gracia es un regalo gratuito. Y para que pudiera ser manifiesta, la ley tenía que ser enviada. Por eso es que el texto bíblico dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y cuando abundó el pecado, diga, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna mediante en Jesucristo nuestro Señor. El primer propósito de la ley era identificar el pecado y confrontarlo. Ese era el propósito de la ley. Identificar el pecado y confrontarlo. Por eso es que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Ahora, luego de confrontar e identificar el pecado, lo acusaría de tal manera que usted tendría que buscar a quien pudiera darle libertad. El primer propósito de la ley era identificar el pecado. Dígalo fuerte, confrontarlo. Diga, y luego yo tenía que conseguir de qué forma yo iba a poder ser libre. Ese era el objetivo, el primer propósito de la ley. Número 2, el segundo propósito de la ley era intensificar la culpa. Segundo propósito, intensificar la culpa. Porque todo lo que decía la ley era no. Esta declaraba lo que se necesitaba para cumplir los requisitos de la justicia de Dios, pero no tenía provisión para poder cumplirlos. Porque en sí misma la ley es incapaz de justificar al pecador. La ley se hizo para identificar el pecado. Lo hizo para confrontarlo. Lo hizo para acusarlo y para incrementar la culpa en aquel que lo estaba cometiendo. Pero en ningún momento la ley fue diseñada para restaurar al pecador. Por eso es que yo no puedo ser salvo por la ley. Tiene que ser por gracia. Porque la ley, gloria al Señor, ponía demandas que el mismo hombre no podía cumplir. La ley demandaba la perfección, pero no ofrecía ayuda y motivación para lograrla. Lo voy a volver a repetir. La ley demandaba de la perfección, pero no ofrecía ayuda o motivación para lograrla. Por eso es que la mentalidad legalista es una manera de pensar que causa que tú confíes en tus propios esfuerzos y obras para conseguir las cosas o para provocar que las cosas sucedan. En vez de descansar en la perfecta y completa obra de Cristo a través de tu propio esfuerzo personal, tratarlas de santificarte, ser como Jesús. Clamas para que Dios traiga un avivamiento. Le pides a Dios que te dé más amor, que te bendiga más, que te dé más unción, más poder, más fuerza. Y la lista no acaba.
Lamentablemente, este es el estado de muchos creyentes. Ellos piensan o se les ha enseñado que el evangelio es una continua búsqueda y esfuerzo de agradar a Dios. Sin embargo, lo que hace que el evangelio sea las buenas noticias es que por causa de una obra completa y perfecta de Cristo, por la fe ya estás limpio, santo, justo y hecho conforme a Cristo. Estás en una unión perfecta con Él. En Cristo ya estás completo. No necesitas ser completado. Dios habita en ti. Eres su morada y Él no está enojado contigo. Eres su hijo y Él te ama con un amor inexplicable. Quiere decir que entonces lo que tengo que cambiar es mi forma de pensar. Renovar mi mente para que se alinee a lo que Dios ha hecho en y por nosotros en Cristo. En esta renovación de la mente está fundamentada en lo que Dios ha hecho en Cristo y en el pacto que es por obra. Y en el pacto que esta obra ha sido establecida, llamada el nuevo pacto. Para ayudarte a identificar algunos de ellos o de estos pensamientos en la cual se pueden asentar en tu mente, necesitas entender que necesitamos renovación. Quiero compartir unos ejemplos porque es necesario separar una mentalidad legalista versus una mentalidad de gracia, establecido en un nuevo pacto. Recuerda que lo que te libera no es lo que un predicador dice, sino lo que la verdad de Cristo establece. Lo digo de nuevo, lo que te liberta no es lo que un predicador dice, sino lo que la verdad de Cristo establece. Entonces, la mentalidad legalista versus la mentalidad de gracia se define en dos cosas. Hay dos pensamientos y yo quiero que tú puedas ver a diferencia de ellos. La mentalidad legalista dice que el pueblo de Dios está bajo la ley, pero la mentalidad de gracia dice el pueblo de Dios está bajo la gracia. La mentalidad legalista dice que el pueblo de Dios son unos pecadores injustos e imperfectos. La de la gracia dice el pueblo de Dios es santo, justo y hecho perfecto. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios son esclavos del pecado. La mentalidad de la gracia dice que los hijos de Dios son esclavos de la justicia. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios tienen que pedir perdón continuamente, mientras que la mentalidad de la gracia dice que los hijos de Dios ya fueron perdonados. La mentalidad de la gracia dice que los hijos de Dios están preocupados por el pecado en la iglesia, mientras que la mentalidad de la gracia dice que los hijos de Dios saben que Cristo ha quitado el pecado. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios se confiesan reviviéndose, aleluya, en su pecado, mientras que los hijos de Dios se regocijan en la gracia, aleluya, de que todos sus pecados ya fueron perdonados. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios confiesan su pecado para volver a ser perdonados, mientras que la gracia dice que los hijos de Dios confiesan que su pecado ha sido perdonado. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios creen que el Espíritu Santo los convence de su pecado. La mentalidad de la gracia dice que los hijos de Dios creen que el Espíritu Santo los convence de que son la justicia de Dios en Cristo. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios creen que Dios remueve su presencia cuando pecan. Mientras que la mentalidad de la gracia dice que los hijos de Dios saben que son el templo del Espíritu Santo y que Él nunca los dejará y los abandonará. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios se concentran en lo que ellos tienen para sacrificar y lo que tienen que esforzar. Mientras que la ley de la gracia dice que los hijos de Dios se concentran en el sacrificio de Cristo y en su obra perfecta. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios tratan de ser santos. La mentalidad de la gracia dice que los hijos de Dios saben que en Cristo son santos. La mentalidad de la ley dice que los hijos de Dios luchan por una victoria. Mientras que la mentalidad de la gracia dice que los hijos de Dios luchan
desde una victoria ya obtenida por Cristo. Quiere decir que la ley es un ideal de ordenanzas, mientras que la gracia es un estado de mentalidad. Ley es regla, normas. Gracia es un estado, una posición. Es más, una de las definiciones de gracia es estado excesivo, rebosante, más que suficiente, extraordinario, más de lo necesario en una persona. Es la palabra perizos, estado excesivo. Aleluya. No, yo tengo lo que me merezco. No, y a veces lo que te merece no es lo rebosante. Tengo lo que puedo, pero no lo que quiero. Y a veces que hay veces que lo que tú quieres quizás que no está alineado a la voluntad de Dios, y eso es otro tema. Eso es otra prédica. Pero analízalo por un momento. En la gracia tú tienes no solamente lo que puedes, sino lo que quieres y aún lo que no te mereces. Ahí es que Dios te cierra la boca. Dice, ¿cómo es posible que Dios haya hecho esto? Si yo no hice nada para poder accesar a eso que Dios hizo. Por eso para Dios hacer un milagro, no es que tengo que estar 3 días en ayuno. Eso es ley. Mira, si la voluntad de Dios es sanar, es restaurar, y tú eres el canal y el vehículo que Dios quiere utilizar, pues Dios te va a utilizar. No mirando tu condición, sino viendo el propósito y su voluntad. Ahora con esto concluyo. Entendiendo esto, en ningún momento la gracia me dice que el hecho de que yo entienda que he sido justificado y que tengo la mentalidad correcta para tener acceso y disfrutar de lo que Dios me quiere dar no es un indicatorio de que entonces yo me desvíe de la esencia de la gracia misma para volver a un estado de esclavitud cuando ya Dios me sacó de la esclavitud y me colocó en una posición de libertad. Por eso el que conoce la gracia ya no se deleita en pecar. El que conoce la gracia ya no vive en la mediocridad. El que conoce la gracia ya no vive en conformismo. El que conoce la gracia no está peleando por el diezmo y la ofrenda. El que conoce la gracia no se molesta cuando lo corrigen. El que conoce la gracia, aleluya, no está peleando porque aquel lo saluda o no lo saluda. El que conoce la gracia, aleluya, no dice, no, yo soy más espiritual que tú porque yo viví y llevo yo no sé cuántos días en el monte. Gloria a Dios, si lo buscas en el monte, si lo buscas en tu cuarto, si lo buscas en el templo, aleluya. Es que el que conoce la gracia dice, yo no simplemente quiero buscarlo por el día, yo quiero buscarlo toda mi vida. Yo quiero estar en su presencia todo el tiempo. Yo quiero hacer su voluntad, aleluya, no los domingos por la mañana. Yo lo quiero hacer su voluntad siempre, en y fuera de tiempo, en y en todo momento. Cada vez que hay una oportunidad hablaré de su amor, hablaré de su grandeza, hablaré de su libertad, le pronunciaré a otros lo que Él hizo conmigo. Ah, si usted es libre, aplauda al Señor. La ley te califica. Diga conmigo, la ley me califica. Diga, pero la gracia me aprueba. Hay una diferencia entre calificar y aprobar. Y calificar es asegurar
que algo tenga todos los requisitos requeridos para ejercer una función. Eso es mentalidad de ley. Asegurar que tenga todos los requisitos. ¿Ya vio lo que dije? Todos los requisitos requeridos para ejercer una función. Mientras que la aprobación es elección de alguien o de algo que es apto para algo sin mirar su condición. Diga conmigo, la ley me califica. La gracia me aprueba. Aleluya. Si fuera por ley, ahí es que tú ves el corazón, la mentalidad de aquellos que avanzan y aquellos que se retrasan en el evangelio. Es la mentalidad. Tienen una lucha entre el viejo pacto y lo nuevo y lo quieren mezclar todo. Tienen un espagueti en la mente y hoy Dios quiere cambiarte el espagueti, alaba, y poner filete miñón. Alaba lo que vive. Quiere cambiar esa mentalidad y que usted entienda que usted es libre para el deleite y para el disfrute de aquellas cosas que Él te quiere entregar. Entonces, cuando usted tiene esa mentalidad, usted no está evaluándose con una lista. Ahí es que tú ves muchos que avanzan y otros que se retrasan en el evangelio. Amén. Porque si Dios te ha llamado a algo, es necesario que usted en fe arranque a ese algo. Porque en el proceso Dios va a poner todos los elementos que sean necesarios conforme a la necesidad y al tiempo que sea necesario ejercer esa función. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando usted tiene esa mentalidad, la mentalidad de gracia, usted no está buscando dentro de usted todos los requisitos necesarios para usted ejercer el desafío que Dios le está llamando. Si Dios te llamó a predicar, no, pero es que yo no tengo instituto. Pero es que Dios no te pidió instituto para predicar. Es más, hay muchas formas como predicar. Y la que yo siempre he dicho, el mensaje más poderoso que yo predico no es el del domingo. Dile que está a tu lado, tu mensaje más fuerte es tu ejemplo. Ese es el mensaje más poderoso. Número 1. Número 2, diga tu testimonio. Y en el proceso que te vayas levantando, si Dios te ha llamado para enseñar, para educar y para edificar el pueblo, pues sea necesario que vayas al instituto para que te capacites, porque no puedes hablar de lo que no sabes. Amén. Empieza viniendo los miércoles, que estamos dando unas clases bien sabrosas del Apocalipsis. Y vamos pronto por ahí a empezar a levantar predicadores y maestros y por ahí para abajo. Lo que Dios ponga, eso vamos a desarrollar. Pero si Dios te ha llamado a evangelizar, mira, el mejor mensaje es tu ejemplo. Si Dios te llamó a trabajar para la obra, si Dios te llamó a caminar en pos de su plan y su propósito, no trates de buscar dentro de ti. María dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Que Dios me ha escogido para hacer esta obra. ¿Cuántas veces Dios te está demandando hacer algo y dentro de ti tú dices, pero yo felicito a los jóvenes y felicito a los adultos que se están atreviendo a romper el hielo y hacer cosas que nunca han hecho para ver cosas que nunca han visto? Adiós, pero ese hermanito lleva aquí 1 o 2 meses y ya está cogiendo parte. ¿Sabe por qué coge parte? Porque se le fue revelada la gracia. Es más, ha sido tanta la manifestación de ella que muchos se han acercado a mí y me han dicho, pastor, me quiero bautizar.
Los que no se han casado me dijo, pastor, prepárate, haz los ajustes que me voy a casar. Eso lo hace la gracia. Eso lo hace la gracia. Ya no quiero pecar, ya no quiero vivir en fornicación, ya no quiero vivir en miseria, ya no quiero vivir en el miedo, ya no quiero vivir en la timidez, ya no quiero vivir en el fracaso, en las acusaciones, ya no quiero vivir por debajo de mis beneficios, ya no quiero vivir en aquellas cosas que dijeron de mí, ya yo no me siento ni feo, yo no sé si usted es uno de esos que puede decir, es que a mí la gente me decía que era feo, que era esto, que no podía, que no tenía, no, es que en Cristo Señor Dios me ha renovado la mente. Pablo decía, renueva tu mente, renueva tu pensamiento. Tienes que verte diferente, tienes que verte y proyectarte distinto. Aleluya. Y yo creo que esta mañana es esa mañana donde la iglesia, aleluya, le he cambiado el velo, le he rodado, aleluya, y se le he revelado su identidad para que usted pueda vivir en su posición, en su autoridad y en el disfrute de aquellas cosas que ya Dios ha prometido para tu vida. Dios te ha dado una nueva mente, aleluya. Ya yo no tengo la mente de antes, yo tengo la mente de Cristo, aleluya. Y porque tengo la mente de Cristo, tengo una mentalidad de gracia, y yo voy a disfrutarme en el deleite de saber de que Dios me escogió para grandes cosas. Dios me escogió y me ha levantado para cosas poderosas. Ya yo no voy a vivir en una vida de esclavizado, aleluya, aquellas cosas que me aprisionaban. No, yo soy libre de la depresión, yo soy libre de la enfermedad. Alguien tiene que decir amén a esto que estoy diciendo. Yo soy libre de la pobreza, yo soy libre del fracaso, yo soy libre de la miseria. Hoy me levanto en el nombre de Jesús y entro y me introduzco, aleluya, a ese lugar santísimo llamado la gracia de Dios. La gracia de Dios cambia todo el panorama. Ponte de pies.